Continuamos en oración delante del Señor. Amado Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora solicitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, para inquirir, para profundizar en tu palabra. Señor y Dios Todopoderoso, por favor, Señor, solicito como ministro tuyo que tu Espíritu Santo tome control de cada palabra que voy a decir, y que en el oído de mis hermanos pueda tu palabra encontrar un sitio de honor para ponerla en práctica. Siervo tuyo soy, con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Continúo hoy con la serie de los Salmos y Cristo. Hoy nos corresponde el Salmo 23. Pido que por favor busquen en sus Biblias el Salmo 23. Y vamos a leerlo. Son solo 6 versículos, es uno de los salmos cortos de la Biblia, con solo 6 versículos, y dice la palabra del Señor así. Si usted por favor se pone de pie, leemos la palabra del Señor. Yo leo un versículo y usted lee el siguiente versículo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Puede sentarse. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Permítame leerles algo que escribió alguien acerca de este salmo. Y ese hermano lo tituló así: El Señor es mi pastor y mi anfitrión. Así lo tituló este hermano. Dice: como muchos otros, este amado salmo lleva el título simple Salmo de David. La mayoría lo considera un salmo de madurez de David, pero con un vivo recuerdo de su juventud como pastor. Charles Spurgeon escribió: me gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando era rey. Había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación. Millones de personas han memorizado este salmo, incluso aquellos que han aprendido pocas otras porciones de las Escrituras. Los ministros lo han utilizado para consolar a las personas que atraviesan pruebas personales y graves, padecen enfermedades o están muriendo. Para algunos, las palabras de este salmo han sido las últimas que han pronunciado en su vida. El Señor como pastor, dice este hermano, sostiene. El Señor como pastor guía. El Señor como anfitrión cuida. Así que alabamos al Señor por este maravilloso salmo. En la casa de Jehová moraré por largos días, continúa diciendo este hermano. El salmo termina con la más tranquila seguridad que disfrutará de la presencia del Señor por largos días, tanto en sus días aquí en la tierra como en el más allá. Es un salmo tal vez
Aparte de Mateo capítulo 6, donde aparece la oración del Padre Nuestro, una de las oraciones más pronunciadas de toda la Biblia, el Salmo 23. El Salmo 23 se trata de un buen pastor que cuida su rebaño y lo cuida bien cuidado. El Salmo 23 se trata de un buen anfitrión que cuida de su invitado delante de todos sus enemigos. Ese es el Salmo 23. El Salmo 23 se trata de ovejas. El Salmo 23 se trata de un pastor. Y qué interesante que cuando nosotros vamos al Salmo 23, nosotros comenzamos a leer en el versículo 1 y dice: Jehová es mi pastor, lo que quiere decir que él entonces se considera una oveja, porque los pastores cuidan ovejas. Y cuando nosotros hablamos de las ovejas, nosotros estamos hablando de un animal que no tiene garras, estamos hablando de un animal que no tiene dientes, de un animal que no tiene ponzoña, estamos hablando de un animal que es terco, estamos hablando de un animal que tiene un mal olor increíble, estamos hablando de un animal torpe, estamos hablando de un animal que se pierde con facilidad, estamos hablando de un animal que necesita de un pastor. Escúcheme bien, un animal que necesita de un buen pastor. Usted nunca va a encontrar, por ejemplo, que la mascota de un equipo de fútbol sea una oveja, porque es un animal tonto, es un animal torpe, es un animal que no representa, como por ejemplo el águila, el león, los leones del Caracas, las águilas del Zulia. Tenía que mencionarlo porque si no me meto en problemas. Y siempre aparecen, son ese tipo de mascotas, pero una oveja casi siempre aparece en los brazos de un pastor, una oveja aparece dentro de un aprisco, una oveja aparece cuidada, siendo alimentada, siendo vendada, pero usted nunca va a encontrar una oveja como el Rey León así parado en la piedra, porque las ovejas no son el animal que más vende. Es un animal, como dije, no tiene cómo defenderse, no tiene colmillos, no tiene una ponzoña como los alacranes, no tiene uñas como los gatos. Y David, siendo el rey, porque este salmo se escribe cuando David ya era rey. David, siendo rey, no le importa que sea un animal torpe, no le importa que no venga, no le importa que sea la figura. David pudo haber dicho: yo soy el león, porque era el rey de Israel. Él pudo haberse mandado a hacer una estatua con una melena enorme, así, poderosa, y diciendo: yo soy el león de Israel. Pero él simplemente, siendo el rey de Israel, entendió y dijo: yo solo soy una oveja. No tengo cómo defenderme, no tengo ponzoña, no tengo dientes, no tengo garras, soy torpe, me pierdo con facilidad, tengo que ser alimentada porque si no me muero de hambre, no tengo sentido de orientación. ¿El rey diciendo eso? Pues sí, eso es lo que David está diciendo aquí. Y es clave cuando el Salmo comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Todo lo demás que continúa en el Salmo 23 está supeditado a esa primera frase, está sujeto a esa primera frase. Si Jehová no es tu pastor, tú no tendrás el resto de las promesas que aparecen en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, dice David, porque yo sé lo que hace un pastor. David, siendo muy joven, menos de 15 años, había sido pastor. David sabía lo que era cuidar ovejas. David sabía a qué olían las ovejas. David sabía lo torpe que eran. David sabía lo indefensas que eran. David sabía que las ovejas no pueden tomar agua en corrientes muy turbulentas, como por ejemplo el río Libante o cualquier río que tenga mucha corriente. Ellas se marean, el agua las marea y se pueden ir de cabeza y se pueden ahogar. Por eso la oveja tiene que estar en aguas tranquilas, en aguas de reposo. La oveja no puede comer cualquier pasto. La oveja tiene que comer el pasto
en la primera hora de la mañana, cuando todavía el rocío está ahí. Y David sabía perfectamente, como pastor, cómo era que él tenía que cuidar el rebaño. Por eso él dice: yo sé que yo soy una oveja, me comporto como oveja, vivo como oveja y necesito de ese pastor. Por eso él dice, no como algo en el futuro: Jehová será mi pastor cuando yo me muera, tal vez. No, Jehová es mi pastor en el presente, porque yo sé lo que es cuidar ovejas. Él sabe que las ovejas, cuando, ¿cómo será? Ellas ni braman, balan. Es ese el término, ¿verdad? Balan. ¿Sabía usted eso? Una oveja bala. O sea, no es que bala como una bala, sino que ella cuando hace eso no asusta a nadie. ¿Usted se imagina un león escuchando una oveja haciendo así? ¿Sabe qué le provoca al león? Terminársela de comer. Porque eso suena tierno, eso suena jugoso, eso suena, aquí hay, así somos nosotros. Cuando nosotros nos creemos como seres humanos que podemos asustar al diablo y que podemos darnos las de fuertes, y solamente cuando intentamos hacemos y ya está, ya somos presa fácil del enemigo. Por eso necesitamos estar en los brazos del buen pastor. Esos son las ovejas. ¿Ha tenido usted la oportunidad de tener una oveja en su mano alguna vez? ¿Ha tenido la oportunidad de olerlas? Nosotros estamos acostumbrados a verlas en los cuadros y se ven bellísimas, blanquitas, la nariz hermosa, pero huelen feo. Huelen horrible y son tercas, pero como mulas, dice la gente. Quizás la mula no es tan terca como la oveja. Así somos nosotros los seres humanos. Por eso la Biblia está diciendo: Jehová es mi pastor. Pregunta en esta mañana para usted y para mí, para quienes nos están viendo: ¿Jehová es tu pastor? ¿O Jehová es el pastor de los que asisten a la iglesia? ¿Jehová es el pastor de los que vivieron en la antigüedad, de los que aparecen en la Biblia? ¿Jehová es el pastor de mi hermano? Y vivimos de los milagros de los demás. Y decimos: no, porque Dios le hizo un milagro a no sé quién, y Dios se manifestó, y Dios habló a través de no sé quién, y Dios hizo esto y Dios hizo aquello, pero siempre hablamos por allá en tercera persona. Siempre decimos: Jehová hizo esto, Dios hizo milagro no sé dónde. Pero Jehová es tu pastor. ¿En verdad el Señor es tu pastor? Fíjese que él pudo haber dicho: Jehová es el pastor, pero él dice de manera personal: Jehová es mi pastor. Si tú en esta mañana no puedes decir con toda seguridad, con confianza: yo sé que soy oveja, débil, torpe y maloliente, pero Él es mi pastor, y en los brazos de mi pastor yo soy fuerte. Amén. Eso lo puede decir una oveja, pero una oveja sin pastor solamente es una presa fácil. ¿Cuál es tu pastor? ¿Él es tu pastor? ¿De verdad Él es tu pastor? Hermanos, el Salmo 23, mi buen pastor, he titulado esta enseñanza: mi buen pastor. En el Salmo 23 nosotros encontramos, hermanos, vida, muerte y eternidad. Vida, muerte y eternidad. El secreto para la vida es estar en los brazos del buen pastor. El secreto para las necesidades es estar en los brazos del pastor. El secreto para tener una vida feliz es que yo pueda decir: Él es mi pastor personal, no es de Reinaldo. El de Reinaldo es el mismo Dios, pero ese es personal de Él. No, este es mi, como cuando uno dice: mi sargento, mi coronel. Hay gente que a mí me dice: mi pastor. No es muy común, pero yo entiendo el lenguaje militar. Sobre todo yo, hermano, que es general, y él dice: mi pastor. Yo me siento como una cucaracha a veces cuando él me dice así, porque es un general de 4 soles, y él dice: mi pastor. O sea, está reconociendo que el pastorado está por encima del generalato que él pueda tener. Mi pastor. Y yo me siento, yo digo, pues espiritualmente tal vez yo también tenga 4 soles, no lo sé, porque los 4 soles los tiene Jesucristo y no yo. Amén. Hermano, nosotros en este salmo encontramos
el secreto de una vida feliz. ¿Cuál es el secreto de una vida feliz? Porque toda necesidad es suplida. Si yo le digo a Daniel Carrero, Daniel, de hoy en adelante todas tus necesidades van a ser cubiertas. Todas, absolutamente todas. No tendrás que pagar impuestos. Eso lo vemos a veces en las películas. Héroes que los libran de impuestos y les dan pensiones, como sucedió en estos días en los Juegos Olímpicos en Colombia, a un que sacó un levantador de pesas, que sacó segundo lugar, medalla de plata, le dieron una pensión, no recuerdo ahorita la cifra, pero es de muchos millones de pesos mensuales para que él viva de por vida, y una beca de por vida. Cuando yo le digo a Daniel, todas tus necesidades son suplidas, entonces Daniel descansa, y Daniel dice, sí, Señor. Eso es lo que este salmo está diciendo. Una vida feliz. El secreto de una vida feliz es porque toda necesidad es suplida. Y el versículo dice, Jehová es mi pastor. Y porque Jehová es mi pastor, dígalo conmigo, nada me faltará. ¿Qué significa nada me faltará? Que toda necesidad es suplida. Inmediatamente nosotros comenzamos a pensar, ¿y por qué en mi vida no es así? ¿Por qué yo tengo tantas necesidades? ¿Será que en verdad yo tengo necesidades o gustos? Y quiero darme gustos. Bueno, eso es un tema aparte. En este salmo nosotros encontramos en segundo lugar el secreto de una muerte feliz. Le tenemos pánico a la muerte. Cuando pensamos en la muerte nos atemorizamos, temblamos y decimos, Dios mío, ¿cómo será ese momento tan terrible? El secreto para una muerte feliz es porque todo temor es quitado. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El secreto para una muerte feliz es que todo temor es quitado. ¿Le tienes temor a la muerte? Es algo natural, pero cuando tú piensas que estoy en los brazos del buen pastor, todo miedo es quitado. Ese es el secreto para una muerte feliz. ¿Y cuál es el secreto, mis hermanos, de una eternidad feliz? Bueno, porque todo deseo es cumplido. En primer lugar, toda necesidad es suplida. En segundo lugar, todo temor es quitado. Y en tercer lugar, todo, mi hermano, temor, complejo, deseo que usted pueda tener se va a cumplir en la eternidad. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El secreto de una eternidad feliz es que todo deseo es cumplido. En la presencia de Dios todo deseo se cumple. Aquí en la tierra tal vez tú dices, no, aquí difícilmente se cumplan los deseos. Hermano, en la vida, aquí en la tierra, el secreto es que Él sea mi pastor. Cuidado, hermano, con que tú pongas por encima de una figura humana de lo que pueda ser el buen pastor. Como por ejemplo un teólogo, y tú digas, es que ese hombre, Dios mío, lo que dice eso yo lo... Cuidado. Porque entonces Jehová no es tu pastor, sino un teólogo. Aquí en la tierra, o una mujer, o un profeta, o un hombre. Cuidado con eso. Jehová es tu pastor. El secreto en la muerte es que Jehová sea tu pastor. El secreto en el más allá es que el Señor sea tu pastor. Hermano, no es lo mismo decir Jehová es mi pastor que decir Jehová es pastor. No es lo mismo decir mi pastor de manera personal a decir que es un pastor. No es lo mismo. Puedes tú decir, repito, en esta mañana, lo voy a estar preguntando varias veces, puedes tú decir en esta mañana que el Dios eterno, el gran magistrado, el que siempre será, es tu pastor. ¿De verdad? ¿De verdad tú eres oveja de Él? ¿De verdad te identificas como oveja de Él? Entonces, sigamos adelante. Hermano, a pesar de una gran popularidad del Salmo 23 a nivel mundial,
el Salmo 23, escuche bien, no es para todos. ¿Escuchó? A pesar de que tiene una popularidad donde usted lo ve en afiches, en películas, el Salmo 23 no es para todos. Aunque algunos lo leen y lo recitan en películas donde hay personas endemoniadas y lo dicen, yo lo he visto en películas donde los soldados a veces están en las trincheras y dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aunque eso aparece así, hermanos, el Salmo 23 no es para todos. Y es verdad, por supuesto, por lo menos yo lo veo así, usted puede verlo diferente. Él murió por todos, hermano, pero solo son sus ovejas las que realmente le han recibido por un acto de fe personal. Solo son sus ovejas aquellos que le han recibido por un acto de fe personal. Su obra, mis hermanos, para salvar es suficiente para todos, es eficaz solo para aquellos que realmente han confiado en Él. Por eso yo digo, de verdad, verdadita, Él es tu pastor. ¿Has tú entregado tu corazón y tu vida a ese pastor para que ese pastor te pastoree, para que te guíe, para que te cure, para que te indique lo que tienes que hacer, para que te guíe por el buen pasto? ¿En verdad? ¿O tú tienes otro pastor? ¿O yo tengo otro pastor? Que puede ser las finanzas, que puede ser el cuerpo, que puede ser la belleza, que puede ser el dinero, que puede ser el estudio, que puede ser el trabajo. ¿Quién te pastorea? ¿Quién te guía? ¿Quién te indica lo que tienes que hacer? Puede ser el WhatsApp, las redes sociales, la política. ¿Quién es tu pastor? Cuando nosotros decimos Jehová es mi pastor, yo reconozco en primer lugar que yo soy una oveja y que Él es el pastor. Y si Él es el pastor y yo soy oveja, Él dice lo que hay que hacer, dónde hay que hacer, dónde hay que comer, dónde hay que dormir, dónde hay que descansar. Hermanos, todo depende del adjetivo posesivo mi. A menos que Él sea mi pastor, el resto del salmo no es para mí. Vamos a verlo. Vamos a suponer que en el versículo 1 no dice Jehová es mi pastor, sino que dice Jehová es un pastor. Entonces, todo me faltará, porque no es mi pastor. Entonces, como no es mi pastor, yo no soy su oveja, Él no tiene por qué velar por mí. Entonces, Jehová es un pastor, todo me faltará. En lugares de peligros, en lugares de pastos secos, no podré descansar. No tendré aguas de reposo para ser pastoreado. Mi alma no será confortada, no será animada. No tendré quien me guíe, porque andaré en la injusticia y en el desamor. En la muerte, cuando esté en la sombra, tendré muchísimo miedo, porque estaré solo. No tendré una vara, no tendré un callado que me infundan aliento, sino que andaré con muchísimo desaliento aquí en la tierra. Cuando los enemigos se levanten, según el versículo 5, me agarrarán, me traspasarán, me matarán mis angustiadores. No tendré quien cure mi cabeza, no tendré quien me unge con aceite. No tendré nada que dar porque mi copa estará completamente vacía. Y cuando me muera, no tendré el bien, no tendré la misericordia, no tendré esas bendiciones que me sigan. Y cuando me muera, me perderé en la eternidad por siempre. Eso sucede si el Señor no es tu pastor. Hermanos, esto no se trata simplemente de que nosotros lo leamos y lo tengamos como una poesía y lo tengamos en un cuadro ahí. Hay que revisar realmente si Él es mi pastor. Por otra parte, si Él realmente es mío y yo soy suyo, entonces todo lo tengo en Él.
si yo soy suyo y Él es mío, porque Él es mi pastor, no me falta comida para el cuerpo y el espíritu. Amén. Porque Él es mi pastor, porque Él me hace descansar en lugares de delicados pastos. El pastor sabía y sabe cómo alimentarte. Y una de las maneras que el Señor usa es lo que está haciendo en este momento. Te está alimentando. No me falta vitalidad porque Él me confortará. Oh, qué hermoso. No hay por qué temer a la muerte porque Él está ahí en ese valle conmigo, porque Él es mi pastor. Hermano, nosotros muchas veces andamos como ovejas sin pastor. ¿O no? Atemorizados. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a alimentarnos? ¿Con qué nos vamos a vestir? Y el Señor dice, yo soy tu pastor, tú estás en mi rebaño, yo sé el alimento que te tengo que dar. No, pastor, eso funciona a otros, para mí no funciona. ¿Será que Él entonces no es tu pastor? Yo no te quiero hacer sentir que yo soy más espiritual que tú y que yo sí, porque yo lo viví, hermanos. Yo viví eso en mi vida cristiana. Que muchas personas que tenían más años de experiencia me hacían sentir que yo era una cucaracha espiritual. Y ellos hablaban desde un palco donde ellos se sentían los más espirituales. Y yo decía, ¿pero por qué yo no vivo esas realidades? Bueno, el trato del Señor con cada uno de nosotros. Hermano, el secreto para una vida feliz es que Él sea mi pastor. Tú estás vivo, ¿verdad que sí? Pellízcate. Sí, estoy vivo. ¿Y estás vivo por qué? Por la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Los que hemos pasado por quirófanos, los que hemos pasado por momentos difíciles, sabemos que estamos vivos por la misericordia de Dios. Y el secreto para una vida feliz es que Él sea mi pastor. El secreto para una muerte feliz es que Él sea mi pastor. El secreto para una eternidad feliz es que Él sea mi pastor, porque me lo voy a encontrar aquí y en el más allá. Amén. Hermanos, en este breve pero delicioso salmo, el salmista hace esto. Número 1, reconoce en Jehová su pastor, según el versículo 1. Él reconoce en Jehová su pastor. A nosotros nos cuesta a veces reconocer quién es nuestro pastor en la tierra. ¿Quién es tu pastor? Y si el pastor no es alguien que uno, David no le cuesta nada y él reconoce que es oveja y reconoce que Jehová es su pastor. En segundo lugar, escuche esto porque me parece espectacular. David narra sus experiencias de las bondades que ha tenido para él este divino pastor. ¿Qué es lo que él hace? En el Salmo 23, él narra las experiencias que él ha vivido con ese buen pastor. Él no está diciendo, eso lo voy a vivir en el futuro. No, él está diciendo, esto que yo escribo aquí en este hermoso salmo, yo ya lo viví con él. Eso es hermoso, hermano, porque él no nos está diciendo algo que no ha vivido, sino lo que ya vivió. Y en tercer lugar, él infiere, hermano, de aquí, que no ha de faltarle nada, no ha de faltarle ninguna cosa, porque tiene el mejor pastor de todos. Qué hermoso, hermano. Yo recuerdo, a veces íbamos con el pastor a hacer algunas cosas. Y sobre todo cuando nos tocaba ir a predicar en funerales. El pastor Sarco no hay quien le gane en bodas y en funerales. Eso, bueno, y estábamos ahí, a veces a mí me tocaba dirigir las alabanzas en el funeral. Y yo estaba nervioso, pero yo sabía que él estaba ahí, que el pastor estaba ahí, y que cuando él agarrara el micrófono, hermano, eso era una calma y una paz y una tranquilidad que entraba en ese recinto, porque él tiene una manera de hablarle a las personas en esos momentos tan espectacular. Yo decía, aquí está mi pastor, aunque yo esté nervioso, aquí está mi pastor. Ahora imagínese, hermano, tener al Rey de Reyes y Señor de Señores como pastor. Por eso él concluye diciendo, por lo que yo he vivido, nada me va a faltar. Pero no en el futuro. David dice, por lo que yo he vivido, sé que nada me falta. Nada me falta, porque si yo soy oveja, ese buen pastor se va a preocupar. Nosotros nos preocupamos por los pastores terrenales, porque nosotros los pastores terrenales no cumplimos muchas veces con las funciones que nos corresponden.
y decimos, Dios mío, el pastor, ¿dónde está? Estoy enfermo, no ha venido a visitarme, tiene tanto tiempo que no lo veo. Ahí sí nos preocupamos, pero de Jehová como tu pastor, no te preocupes, porque Él te va a cuidar y nada, absolutamente nada te va a faltar. No tiene por qué temer a ninguna cosa mala, según el versículo 4, porque Él es el buen pastor. Dios nunca le abandonará en el camino de la misericordia. Entonces David resuelve no abandonar jamás a Dios en el camino del deber. Él dice, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Entonces yo resuelvo no abandonarlo a Él tampoco. Porque si Él me cuida con tanta ternura, con tanto cuidado, venda mis heridas, me da comida fresca, me guía por justicia, hoy el bien y la misericordia me siguen, yo también determino obedecerle a Él. David afirma, hermanos, que Jehová es su pastor. Debido a esto, entonces, él continúa diciendo, nada me faltará. Y aquí yo pregunto nuevamente por segunda vez, ¿qué significa nada me faltará? ¿Qué significa nada me faltará? Esto significa, hermanos, usted puede sacar 2 o 3 más, 4 o 5 más, ojalá. En primer lugar, cuando su alma necesitaba de renovación espiritual, el pastor le proveía de pastos delicados. Amén. Tu alma necesita renovación espiritual. Te das cuenta que te estás secando, te das cuenta que ya no oras, que ya no lees, que ya no ayunas, que ya es un fastidio congregarte, te estás muriendo espiritualmente, te estás secando espiritualmente. El buen pastor te puede dar una renovación espiritual. El buen pastor provee de pastos delicados. La oveja no puede comer cualquier pasto. La oveja no se le puede dar un pasto seco porque se enferma. Se puede hasta morir. A la oveja hay que darle un pasto tierno. Un pasto tierno. En segundo lugar, ¿qué significa nada me faltará? Bueno, cuando estaba cansado, le proveía de aguas de reposo. Eso está diciendo David. Todo lo que yo hice como pastor, dice David, Dios lo hace conmigo. ¡Qué maravilla! Todo lo que yo hice con mis ovejitas, con mis corderitos indefensos, de Dios lo intercos, que así soy yo, dice David, el Señor lo hace conmigo. Así que cuando yo estoy cansado, entonces le proveo de aguas de reposo, porque David lo hacía con sus ovejas. Las ovejas estaban cansadas, no querían caminar, se les doblaban las paticas y el pastor agarraba, les daba agua. Eso lo hace también el Señor. En tercer lugar, cuando necesitaba de un avivamiento, el pastor le restauraba. Todo eso está disponible en el buen pastor. Solamente tienes que echar mano y decirle, Señor, aquí estoy, dame todo eso. En cuarto lugar, cuando precisaba dirección, que muchos de ustedes la están necesitando en este momento, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Cuando precisaba dirección, el pastor le guiaba por el camino recto. Hermano, las ovejas se pueden perder hasta en 1 metro, en 2 o 3 metros. Tú las sueltas y de una vez se pierden, no tienen sentido de orientación. Ellas no se orientan como un perro, que tú lo sueltas aquí y te llega donde sea, o un gato. Se orientan. Los caballos. Hay gente, hermano, borrachos que andan encima de los caballos y no los guían y los caballos los llevan hasta la casa y llegan así todos, porque el caballo sí se orienta, pero la oveja no. Así que tú tienes que reconocer que la orientación que tú te das a ti mismo y que yo me doy a mí mismo no sirve. No sirve, hermano. Si tú comienzas a tomar decisiones sin la guía de tu pastor, eso no funciona. En quinto lugar, cuando su alma era confrontada por la muerte, el pastor estaba con él. Cuando uno tiene la muerte así, ¿le ha pasado alguna vez? Tal vez no, ojalá no lo viva, pero lo vas a tener que vivir en algún momento. Cuando uno tiene la muerte así, ¿de quién echa una mano? De Dios, del buen pastor. Señor, ayúdame. O misericordia, Señor, está temblando, decían los viejitos. Número 6, cuando se enfrentaba a sus enemigos, el pastor le proveía de una mesa de victoria. Hermano, todo eso tiene un significado maravilloso. En la antigüedad había reyes poderosos y había reyes que eran menos poderosos. Y
y los reyes menos poderosos, cuando los iban a invadir y tenían enemigos que los tenían sitiados, buscaban a un rey poderoso. Y entonces llegaba y le decía al rey: ¿será que usted nos puede apoyar, nos puede defender? Y el rey, si le convenía, decía sí. ¿Y qué era lo primero que hacía el rey? Sacaba una enorme mesa en un sitio donde la pudieran ver y colocaba un banquete. Pero ahí había de todo, y ahí estaban su ejército, ahí estaba la comida, ahí estaban los sirvientes. Invitaba a ese rey que era menos poderoso y le decía: siéntese aquí conmigo. Los demás reyes veían y decían: se nos complicó esto. Buscaron refuerzos. Tienen a un rey más poderoso, no nos podemos meter con él. Así que cuando se enfrentaba a sus enemigos, el pastor le proveía de una mesa victoriosa. Cuando el enemigo, cuando los demonios, cuando tus enemigos quieren destruir tu familia, destruir tus finanzas, el buen pastor te trae y te dice: siéntate aquí en la mesa donde hay abundancia, para que el enemigo diga: no me puedo meter con ellos porque son del pastor de pastores y rey de reyes. Hermano, número 7, cuando estaba herido, David ungía la cabeza de las ovejas, y él dice: como yo ungía la cabeza de las ovejas, Dios también me unge con su Espíritu Santo. ¡Wow, hermano! A veces estamos heridos de muerte. Las alas caídas, estamos ahí, hermano, heridos porque alguien dijo algo, o porque mi esposa, o porque mi esposo, o porque el país, o porque los hijos, o porque, qué sé yo, tantas cosas que nos hieren, o porque alguien dijo algo. Y viene el Espíritu Santo, hermano, con su aceite, con su unción maravillosa, y refresca. El aceite, hermano, se usaba para ungir los sacerdotes, para que cumplieran las funciones de sacerdotes. El aceite se usaba para ungir los profetas, para que cumplieran sus funciones de profetas. Y el aceite se usaba para los reyes. Es interesante que David experimentó todo esto. David fue un profeta de Dios y fue ungido. David fue un rey y fue ungido, y él dice: ese aceite cura las heridas. Eso es lo que el Espíritu Santo hace y quiere hacer en esta mañana contigo. Número 8, cuando necesitaba compañía, el pastor le proveía del bien y de la misericordia que le acompañase. Bien y misericordia. Bien y misericordia. Y te acompaña todos los días de la vida. Lo he explicado en otras oportunidades. Está en un presente continuo y está diciendo que el bien de Dios, el bien del buen pastor, te va a seguir todos los días de tu vida. Mañana tú tienes incertidumbre y tú dices: Dios mío, ¿quién sabe mañana? Hoy fue fiel Dios, pero ¿quién sabe mañana? El bien estará contigo. Y mañana yo no sé si Dios se va a cansar de tener misericordia conmigo. No. Mañana la misericordia estará contigo, y pasado mañana y dentro de un año, porque Dios está perfeccionando la obra en ti. Te va a acompañar el bien y la misericordia todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, tener el favor de un político puede que ayude en algunas circunstancias. Tener el favor de alguna palanca ayuda, pero tener el bien y tener la misericordia de Dios, que Dios se muestre cordial con nosotros todos los días de nuestra vida, hermano, vale la pena decir: Él es mi pastor. En noveno lugar, cuando David estuviese en trance de dejar su morada terrenal, el pastor le proveería de una morada celestial permanente. Hermano, por eso podía decir: nada me faltará. Porque nosotros aquí hemos visto que cuando necesitaba renovación, el buen pastor se la da. Cuando está cansado, el buen pastor se la da. Cuando necesita un avivamiento, el pastor se la da. Cuando necesita dirección, el pastor se la da. Cuando su alma necesita ser confrontada, necesita ser fortalecida, el pastor se lo da. Cuando enfrentaba a sus enemigos, el pastor se lo da. Cuando está herido, el pastor se lo da. Cuando necesita compañía, el pastor se lo da. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan solos? ¿Será que Él no es mi pastor? Y oímos los testimonios de los demás y decimos: wow. En estos días me decía alguien: hermano, eso que ustedes experimentan, eso que ustedes viven, eso que ustedes dicen, ese gozo, ese deseo, yo no tengo nada de eso. Yo no tengo nada de eso. ¿Será que no es el pastor? Y si no es
es el pastor, entonces el Salmo 23 no es para ti. Pero no salgas de este lugar diciendo me lo perdí. Hoy mismo tú tienes la oportunidad de salir de este lugar diciendo Él es mi pastor. Yo quiero que Él sea mi pastor. Es interesante, hermano, vamos a buscarlo, Dalis, por favor, para darle un poquito de trabajo, Dalis, a manera de ir concluyendo. Es interesante lo que sucede en Daniel capítulo 5, versículo 26 y versículo 27. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos a Belsasar, que tiempo después que fue escrito en la pared durante un banquete en Babilonia. Vamos a encontrar Daniel capítulo 5, versículo 26. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios su reino y le ha puesto fin. Leemos el 27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Qué contraste tan tremendo con el Salmo 23, donde nada te falta para llegar al reino de los cielos y a la presencia del Padre. Qué contraste tan tremendo donde Él dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. A este contraste con Belsasar, que fue pesado, fue medido y fue hallado defectuoso, fue hallado falto de peso, fue hallado incompleto. Hermano, si el Señor no es tu pastor, eso es lo que se va a decir de ti. Fuiste hallado falto, no puedes entrar al reino de los cielos. Es interesante que la figura del buen pastor nosotros la encontramos y el evangelista Juan habla de Jesucristo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor. Cuando nosotros encontramos el Salmo 23 en otra manera de verlo, nosotros encontramos al Señor Jesucristo. Y nosotros encontramos no a David hablando, sino a Jesucristo hablando de lo que fue su sacrificio, de lo que fue su transitar en la tierra, de lo que fue el momento de su muerte y de lo que fue el trabajo que el Espíritu Santo hizo en su vida. Vamos a leerlo nuevamente, pero vamos a leerlo pensando que el que está hablando es Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Y por qué yo digo esta locura de que aquí está en el Salmo 23 el Señor Jesucristo? Busque el Salmo 22. Y usted se va a encontrar en el Salmo 22 un salmo mesiánico, es decir, un salmo que habla de Jesucristo. Nosotros no podemos interpretar el Salmo 23 desligando el Salmo 22 y el Salmo 24. En el Salmo 22 usted va a encontrar un grito de angustia y un canto de alabanza. Es un salmo que habla de el Señor Jesucristo, habla del pastor. En el Salmo 23 habla del pastor y en el Salmo 24 nosotros vemos a un rey de gloria. Son tres salmos que están servidos, 22, 23 y 24. Si en este momento te toca morir, ¿qué se diría de ti? ¿Entra al gozo de tu Señor, buen siervo fiel? ¿O se diría, fuiste pesado y fuiste hallado defectuoso? ¿Cómo estás? ¿Sientes temor? ¿Sientes que algo te falta? Hoy mismo puedes resolver esa situación en este lugar, recibiendo a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hermano, qué triste esto que sucedió aquí. Pero cada ser humano que no tiene al Señor como su pastor será hallado defectuoso. ¿Y saben qué? Será cortado. Cada ser humano que no tiene al Señor como su pastor será hallado defectuoso y será cortado.
No solo entonces se trata de tener bienes aquí en la tierra, escúchame bien, no solo se trata de, cuando el Salmo dice nada me faltará, es que yo voy a ser rico, voy a tener muchas posesiones y voy a ser tan feliz aquí en la tierra. Sabes, tú no fuiste diseñado para quedarte aquí en la tierra, no te acomodes mucho. No nos acomodemos mucho, porque este nido es muy frágil, se destruye, el mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. No se trata entonces de tener bienes aquí en la tierra, se trata de la salvación del alma y de la vida eterna. ¿Es el Señor tu pastor? ¿O tienes solamente a Juan como pastor? Si tú tienes a Juan como pastor, déjame decirle que no es suficiente, que vas a ser hallado defectuoso, falto de peso. Necesitas tener al Señor Jesucristo como tu pastor. Si Juan es tu pastor y no el Señor, yo no te puedo brindar salvación. La salvación está solamente en Cristo. ¿Quieres tener una vida feliz? El Señor te la puede brindar. Él es el pastor y está aquí con los brazos abiertos para dártela. ¿Quieres tener una muerte feliz? El secreto es tener a Jehová como pastor. ¿Quieres tener seguridad más allá? El secreto es tener a Jehová como pastor. Alguien de pronto, yo escribí esta pregunta: ¿cómo hago al Señor mi pastor? Porque he dicho que si no tienes al Señor como pastor, vas a ser cortado, vas a ser hallado defectuoso, vas a ser pesado y te va a faltar peso. ¿Cómo hago al Señor mi pastor? Confía en Él, porque la fe es confianza. Confía en Él. Tenlo como tu esperanza, tenlo como tu salvación, tenlo como tu sanidad, tenlo como la seguridad de tu familia, tenlo como la seguridad de tu economía, tenlo como la seguridad de tu país. Todas las áreas de tu vida, pero especialmente la salvación de tu alma, confíasela a Él y a nadie más. Amén. Él está con los brazos abiertos para brindarte salvación en esta mañana. Si todavía no has confiado en Jesús y no te has comprometido a seguirlo, yo hago una pregunta: ¿por qué esperar más? Si todavía no has confiado en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ¿por qué esperar más? Si estás listo para cruzar esa línea y tomar la dirección y la decisión de creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y seguirlo, yo te invito a que inclines tu rostro y hagas esta oración conmigo. Se la digas a Él. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te pido, te necesito, soy una oveja perdida. Necesito que seas mi pastor. Te necesito urgente como mi pastor, para mi salvación, para mi sanidad, para mi familia, para mi economía, para mi país. Te entrego todas las áreas de mi vida, pero sobre todo en esta mañana te necesito como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Soy una oveja rebelde que se descarría, que pierde la orientación, que huele feo. Señor, te necesito como el cuidado para mi vida. Te necesito, Señor, urgente. Ayúdame. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén, amén y amén. Si usted hizo esa oración, quiero felicitarle y quiero hacer una oración más. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Todo este salmo yo lo quiero para mí. Todas las promesas que aparecen ahí, Señor, tal vez son más de 12 promesas o 12 promesas que aparecen en este maravilloso salmo. Las quiero para mí, pero principalmente te quiero a ti como pastor. Si tú no me das ninguna de las promesas que aparecen ahí, suficiente es con que seas mi pastor. Pero yo sé que tú eres fiel como pastor
Y sé que si yo decido en esta mañana seguirte a ti y obedecerte como pastor, todas estas promesas vendrán sobre mi vida. Tú, Señor, harás que nada me falte. Tú, Señor, me pastorearás en lugares delicados. Tú me harás descansar. Tú me llevarás a lugares de reposo, Señor. Tú vas a confortar mi alma. Tú me vas a guiar por sendas de justicia y no por la injusticia. Tú me guiarás en el valle de la muerte. Tú, Señor, harás que yo no tenga temor alguno, porque tú, Señor, estarás ahí conmigo. Tu vara, Señor, me va a guiar. Tu callado me va a rescatar cuando yo caiga. Todas esas promesas, Señor, y tú vas a hacer que delante del enemigo de las almas, el diablo, y de los enemigos aquí en la tierra, tú servirás un hermoso banquete. No solamente aquí en la tierra, sino también cuando lleguemos al reino de los cielos. Un banquete, y estaremos en la casa tuya para siempre. Porque aquí en la tierra reconocimos que éramos unas simples ovejas que necesitábamos de un poderoso pastor. Señor, yo no soy ese buen pastor. Yo solo soy un obrero más de esta iglesia, un miembro más de esta iglesia. Ayúdame, Señor, a imitar a ese buen pastor, pero no lo soy, no lo he alcanzado. Señor, ayúdame a mí como oveja a aprender de ti como lo hizo David. Señor y Dios, en tus manos estamos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Despedimos la transmisión. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde.